Buenos días. Gracias a ICARE por la invitación una vez más a este seminario. He estado aquí antes y he compartido algunas de las ideas que voy a compartir hoy. Y queríamos, en mi rol también de líder de la práctica de organización en América Latina en McKinsey, mostrarles también qué hemos estado haciendo con un número de clientes, tanto en América Latina como en el mundo, en procesos complejos de transformación. Como decía Jorge, hoy día en un mundo global las personas son más importantes, pero en muchas organizaciones eso hoy día es un tema conceptual. Es decir, aceptamos racionalmente que eso es así, pero es muy difícil hacerlo en la práctica. Y cumplir en el día a día con nuestros comportamientos, con nuestros liderazgos, que esta idea racional esté alineada con lo que hacemos. Y por lo tanto, cambiar estas prácticas de trabajo es tremendamente complejo. No solamente eso, sino que incluso a veces es hasta difícil justificarlas, porque tampoco existe una relación, o no ha existido una relación clara entre desempeño financiero y mejor gestión de personas. Es algo intuitivo. Entonces hoy día lo que queremos, y en particular yo, mostrarles es esta relación entre mejor gestión organizacional e impacto financiero. Y en la tarde mi colega Boris Leite, que ha venido de Brasil, va a mostrar un caso real de transformación en una empresa tremendamente compleja en la región de unos 40.000 a 50.000 empleados. Entonces, como les comentaba, intuitivamente los líderes saben que tener una organización efectiva es importante. Pero ¿qué ocurre? En la práctica la mayoría dedica poco o nada de energía a mejorar sus organizaciones. Y en el día a día dedican tiempo a cosas más tangibles, entre comillas, temas de operaciones, de finanzas. Y dejan solos, muchas veces, a sus líderes de personas y organización, es decir, a la mayoría de los que están aquí hoy día. Y esto es por un tema eminentemente racional. Es decir, no hay realmente hoy día o no pareciera no haber una comprobación más allá de la intuición de que una inversión en efectividad organizacional comparado a temas duros como por ejemplo disminuir los costos realmente es un tema que va a tener un retorno sobre esa inversión. Lo que quiero mostrarles hoy día es cómo entonces a través de una investigación que hemos hecho en el mundo y trabajo con clientes hemos relacionado el mejor desempeño con un mayor valor a los accionistas. Entonces, hemos desarrollado un instrumento que hemos aplicado a más de 115.000 personas en el mundo, más de 230 organizaciones, algunas de ellas en Chile, muchas de ellas en la región en las que he participado personalmente, y hemos encontrado, yo diría, dos grandes mensajes que están resumidos en estos 3 puntos que están aquí. Cuando una compañía está en el máximo de su desempeño organizacional, es decir, se alinea completamente para realmente que esa organización dé lo mejor, dé lo máximo, al menos duplica las probabilidades de obtener desempeños financieros superiores. Es decir, la diferencia entre una empresa que está en el tope contra aquella que está en el medio o abajo, como ustedes van a ver, es sustancialmente diferente. Duplica sus probabilidades de mejor retorno financiero. Sin embargo, no solo el desempeño es importante, sino que cómo lo logro. Y ahí las prácticas que logro para lograr este mejor desempeño organizacional son tremendamente importantes. Aquí ven ustedes diferentes medidas que hemos utilizado para entender la correlación entre el desempeño organizacional y el desempeño financiero. Y ven ustedes que a la derecha, el EBITDA al final, comparado con todas las otras mediciones, es la que muestra el mayor impacto. Es decir, una empresa que está en el cuartil inferior de desempeño organizacional, y después les voy a mostrar la herramienta cómo lo medimos, versus una empresa que está en el cuartil superior, esta última tiene casi 2 o más veces la probabilidad de tener un mejor desempeño financiero y de hecho de estar por sobre la media de su industria. Entonces existe hoy día una correlación entre mejorar la organización, situarse en un lugar destacado de desempeño organizacional para así tener o incrementar las probabilidades comparado a competidores y otros jugadores en la industria de tener un mejor desempeño financiero, casi doblar el resultado o las probabilidades de obtener el resultado.
Este es el caso de una empresa de energía en el mundo, en el que medimos las diferentes plantas o unidades a través de diferentes países. En el índice horizontal está el eje horizontal, el desempeño organizacional puesto como un índice, y en el vertical una brecha, un índice de desempeño financiero, que está medido como una brecha. O sea, mientras más arriba está, menos es la brecha o el gap. Y lo que vemos es una correlación directa entre aquellas unidades que tenían un mejor desempeño y aquellas que presentan una brecha muy pequeña. Es decir, una alta correlación entre mejorar nuestra organización y obtener mejores resultados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el instrumento formal de medición que hemos estructurado? Primero, tiene 3 dimensiones que ven ustedes a la izquierda. Uno, el alineamiento, es decir, cuál alineada está esa organización. Y piensen ustedes en un survey aplicado en una empresa 500, donde parte del top y entra hasta el operario que está en el frente de batalla, ya sea en una empresa de servicio, el cajero, o en una empresa de acero, la persona que está en la línea de producción de frío, por ejemplo. Entonces, ¿cuán alineados están todos detrás de la visión de la empresa? La ejecución, ¿cuál es la capacidad realmente de ejecutar la estrategia? Y la renovación, ¿cuál es la capacidad de ir generando habilidades nuevas que están alineadas con la ejecución y con esa visión que tiene la empresa? Para ver esto, cada uno de estos 3 dimensiones está dividido en ciertos atributos, que son los que se muestran ahí, y al centro ven ustedes el tema de liderazgo. Es decir, cada una de estas dimensiones tiene en su corazón o en su centro el liderazgo. Y vamos a ver un poco más detalle qué significa. Ahora, como les comenté, cada uno de estos 9 atributos, que es lo que llamamos las dimensiones que tenemos que lograr excelencia, puede tener uno un desempeño distintivo, que es el cuadrito que está arriba, un desempeño superior, común o no efectivo. Es decir, podemos lograr en cada una de estas 9 atributos diferentes resultados a través de prácticas diferentes. Cada uno de estos atributos, entonces, tiene prácticas a través de los cuales alcanzamos nuestros resultados. Tienen ustedes aquí el caso de liderazgo, que lo puse como un ejemplo para que ustedes tuvieran una noción de cómo está estructurado. Entonces, el liderazgo tiene básicamente 3, aquel líder comunitario, o el líder de comando y control, o el liderazgo patriarcal. No quiere decir que uno tenga uno, pero sí una mezcla de ellos. Y lo que tenemos que encontrar entonces en las organizaciones es, por un lado, ¿qué prácticas utilizo para lograr mis resultados? Lo que está a la derecha. 2, ¿cuál es el resultado? ¿Qué nivel de liderazgo tienen? ¿Es distintivo? ¿Es superior? ¿Es común? ¿Es no efectivo? ¿Cuáles son los principios claves para alcanzar entonces un desempeño superior? ¿Qué significa tener un desempeño superior? En primer lugar, hay que tener foco y tiene que estar en 4 o 5 atributos que son distintivos. Y esto es importante de recordar. Es decir, tengo que tener de las 9 dimensiones al menos 4 o 5 en las que soy distintivo. Soy mejor que nadie. ¿Ok? Estoy en el tope. Y esto no solo relativo, sino que también absoluto. Hay una medición, digamos, basada en la respuesta. Y esto es un ejemplo de las 4 que puse ahí. Al mismo tiempo, el resto de los atributos tienen que ser superiores o comunes, lo cual quiere decir que no puedo tener ningún atributo no efectivo. Y para ejemplificar lo pusimos con rojo. Ningún atributo no efectivo. Es decir, 4 o 5 distintivos, lo cual es un tremendo desafío, y el resto superiores o comunes. Y por último, tiene que haber un cóctel. Esto no es al azar, sino que tiene que estar diseñado de una manera en que aquellas prácticas en que yo sea distintivo o superior estén altamente ligadas entre sí y respondan a un diseño de los líderes de la empresa en términos de dónde quiero estar y en qué quiero ser realmente destacado. Aquí lo que quería ejemplificar es mostrar los resultados de esta investigación que hemos hecho con nuestros clientes, que algunos siempre confunden con algo teórico, pero en la práctica, después cuando uno diseña el programa de transformación, tiene que ver con mucho cuidado. ¿Y por qué? Si ustedes ven en la 5ª columna la que dice el delta superior e inferior, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay algunos de estos atributos que tienen mayor impacto que otros. Por ejemplo, ustedes ven coordinación y control 2.7. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy en el nivel inferior, es decir, yo
estoy en el cuartil más bajo, tengo un desempeño comparado muy malo, versus tener un desempeño superior, mi probabilidad aumenta, si me muevo de uno a otro, mi probabilidad aumenta en 2,7 veces. O sea, el impacto de esta variable es tremendamente alto. Al mismo tiempo, ven ustedes ahí abajo, clima y valores, 1,8. Es decir, yo puedo mejorar el clima hasta un cierto nivel, en los niveles inferiores, realmente tengo que tener un nivel de excelencia. La otra, punto importante, es cuando me muevo de manera horizontal. Fíjense ustedes aquí en coordinación y control. No solamente el 2,7 es alto, sino que después, cuando yo empiezo a mejorar, me muevo de manera lineal, 28, 49, 73. Es decir, hay un desarrollo a través de este atributo al ir mejorando. No así en otros. Por ejemplo, el tema de la motivación, donde en los niveles inferior o medio no es suficiente. El gran salto ocurre cuando me muevo solo al nivel superior y por lo tanto la conclusión es que en temas de motivación tenemos que estar siempre en el cuartil superior, siempre tenemos que ser excelentes. Y esto va a ser muy importante cuando les muestre el perfil que tenemos en la región. Hay 4 atributos, cuando uno empieza a pensar entonces, bueno, ¿cómo diseño el plan de cambio? Hay 4 atributos que son fundamentales y que deben ser punto de partida de cualquier cambio o mejora organizacional. El primero tiene que ver con la dirección. Y realmente tengo que proveer una visión clara de dónde queremos ir y asegurar es que todos la comparten y la entienden. Esto que parece tan sencillo significa no solamente definir la visión, sino que comunicarla y participar activamente en ello. Imagínense ustedes como líder de las organizaciones, y muchas veces esto no es delegable, es realmente hablar, comunicar, reunirse con las diferentes personas en la organización y posiblemente de capitán a paje o de paje a capitán para comunicar dónde queremos ir y hacer que las personas realmente, o lograr que las personas realmente entiendan esta visión. El segundo tema tiene que ver con el accountability. La verdad que no lo traduje porque no puedo encontrar una palabra en español que refleje accountability. Hay varias que van tratando de traducir lo que es accountability. Pero por una parte significa, una vez que tengo esta visión, bueno, realmente clarificar los roles y los objetivos para todos los empleados. ¿Quién hace qué tiene que lograr y que le quede muy claro? Y al mismo tiempo lograr un acuerdo implícito, no explícito, no a través de la presión, esa es una cosa más primitiva, sino que a través de que él mismo sienta que él es accountable. Esto es un cambio mental tremendamente importante, ¿eh? Que la persona sienta que él tiene que darlo todo, que él es parte, que él es responsable, llamémoslo así como accountable, para lograr esos objetivos. El tercer tema, la motivación. O sea, lograr que las personas, los gerentes, los supervisores, creen una sensación de sentido para los empleados, lo que se llama en inglés el meaning. ¿Cuál es el significado que tiene para las personas lo que están haciendo? Y que los motiven a través de reconocimientos explícitos y no implícitos. Y no estoy hablando solamente de temas económicos, sino también de temas reconocimiento, progreso en su carrera, entrenamiento, hay una batería de opciones. Pero al mismo tiempo usar los valores. Y esto es un tema, yo diría, altamente usado, poco entendido. Es muy fácil ver en las oficinas los valores de la empresa, es muy difícil traducirlos en las prácticas de trabajo en el día a día, en hacer que las personas realmente hagan lo que dicen o que lo publicaron en la pared. ¿Ok? Y que eso sea realmente al final un propósito compartido. Y por último, el clima y valores. Realmente crear un sentido de confianza, un sentido de estar abierto a recibir feedback, es decir, un sentido de comunicación. Y este sentido de confianza es que al final crea junto con los otros temas que estamos viendo aquí, que son elementos fundamentales para partir un programa de transformación, crea un sentido de unidad y algo superior al cambio en sí que está puesto como objetivo en el papel. Esto que parece tan fácil y que parece un paso inicial obvio, requiere también un cambio personal, es decir, lograr el transmitir la visión y bajar a hablar con los demás, hacer accountable, no solamente ellos, sino que también yo, motivar, crear un clima de valores de confianza, requiere que yo piense muchas veces como líder incluso de otra manera. Entonces esta transformación
no es solamente de los otros, sino que también es de mí. Y en la tarde, cuando discutamos el caso de transformación, ustedes se dan cuenta lo importante que es en los líderes este tema de no solamente cómo lo hacen los otros, sino que cómo lo hago yo. Este es un cuadro complejo que tenía bastantes dudas de poner, pero que al final por los ejemplos lo encontré muy bueno, pero que haya ciertos atributos que tienen, como les comentaba, más impacto relativo que otros. Lo único que quiero es resaltar los ejemplos. FedEx, los gerentes son evaluados y recompensados basados en desempeño y en habilidades de gestión de personas, un tema importante cuando veamos cómo estamos en la región. Hay una encuesta anual que provee feedback específico y franco, abierto, de los subordinados sobre la efectividad gerencial. Y después hay reuniones de seguimiento. En Medtronic, los ejercicios nos ayudan a los empleados a conectar con la visión. Es decir, yo entro y me explican la visión y hacemos cosas trabajando juntos con los que ya están ahí, que logran que las personas entiendan cuál es la visión, dónde vamos, mejor dirección. Incluso reciben una placa con una copia de la misión de la empresa. Whole Foods. Esta es bastante innovadora porque la organización está compuesta por una serie de equipos autogestionados y que están empoderados para contratar, despedir y distribuir los bonos. Hay organizaciones, obviamente no todas, pero hay organizaciones en que este modelo organizacional funciona muy bien. Pero todos estos modelos al final apuntan que temas como la motivación basada en valores, que es lo que está a la izquierda, el accountability donde hay un compromiso personal interno, la motivación de líderes con carisma, es decir, que realmente hacen lo que dicen. La dirección donde hay un tema visionario donde queremos ir, que es compartido y que es comunicado. El accountability donde hay estructura y claridad de papeles. Climas y valores abiertos y de confianza, estos 6 elementos se correlacionan con un mejor desempeño organizacional. Y por lo tanto con un mejor desempeño financiero. Es decir, si hay alguna parte donde enfocarse son en estos elementos. ¿Cómo estamos en Chile? Hemos hecho este survey, es un survey complejo, toma 45 minutos por persona, la gente tiene que tener tiempo, voluntad. Muchas veces nos reclaman que toma mucho tiempo y después que lo hacen y ven los resultados se produce una primera transformación, te hace pensar en los temas. Vean el perfil promedio de la empresa en Chile y comparémoslo con lo que estábamos hablando antes. De partida vemos un cuadro rojo, que es el tema de motivación. Y ese cuadro, como veíamos antes, es el tema fundamental que sabemos que tiene que ser un elemento distintivo, pero en promedio lo encontramos que es un elemento no efectivo en algunas organizaciones que hemos hecho esto en Chile y también en la región. Debo confesar que también este mismo cuadro se parece a otros, por ejemplo, que hemos hecho en Brasil. ¿Por qué? Porque está basada esta motivación en focos de naturaleza extrínseca, que realmente no internalizan los individuos, sino que está basado en el tema de la zanahoria solamente. ¿Okay? O sea, la persona, los individuos no han internalizado la necesidad de realmente trabajar de otra manera, lograr un mayor performance, lograr mayor desempeño. Es una obligación, no es algo que yo sienta como el que voy al trabajo en el día a día. Después, en temas de responsabilidad, hay mucho premio a la lealtad, es decir, empleados históricos que tienen mejor reconocimiento que empleados de alto desempeño. Esto crea tremendas inequidades y desmotivación. Está ligado a lo que vi del cuadrito rojo. El tema del cliente, orientación externa. Realmente pocos sistemas formales para escuchar a los clientes y trabajar con ellos. Más en base a anécdotas o yo creo, no, es que me pasó, me comentó un amigo que me reclamó. Poco sistematicidad. Capacidades, realmente desde arriba hacia abajo poco tiempo, y aquí estamos hablando en promedio, que nadie se sienta ofendido, pero en general pensemos en procesos sistemáticos, es decir, que todos hagan y que no sea yo, tiempo a desarrollar y hacer coaching ejecutivo, incluso planificar la carrera. ¿Okay? Y por último, el clima y valores. Mucho enfoque en políticas o temas de diplomacia, la verdad, bueno, no vamos a hablar esto, no lo vamos a conversar, esto se va a escuchar mal, lo que crea no un diálogo abierto, sino que un montón de malos entendidos y al final una falta de confrontación constructiva, que siempre es bueno en organizaciones de mejor desempeño organizacional. Por otra parte, encontramos dos prácticas que son superiores. Una que es la dirección, pero en donde, ¿por qué no es distintiva?
Porque hay diferentes versiones en la alta dirección de hacia dónde va la empresa. Es decir, si uno toma los 20 primeros, escucha qué es lo que quieren hacer y después entrevista a los de abajo, se da cuenta que la gente entendió algo diferente. Pequeños matices, pero que impide que la gente se alinee detrás de una misma energía. Y el tema del liderazgo. La información la elevan, es decir, va de los niveles inferiores, va subiendo hacia arriba, pero siempre terminan cortando arriba. Ese es incluso un quote textual de muchas de las personas que participaron en esto. Entonces, realmente no hay empoderamiento, es un liderazgo más de control, que no significa que ese liderazgo no sea efectivo, pero tiene que estar ligado con un grado de empoderamiento, con una definición bastante clara a qué nivel se toman qué decisiones para que yo pueda llegar a un performance o desempeño distintivo. Entonces, lo que vemos aquí a través de este perfil es que tenemos un montón de trabajo por delante. Es decir, cambiar este perfil en lo que es una empresa líder, que debería tener 4 o 5 elementos distintivos, no tenemos ninguno. El resto superiores o comunes, y ninguno no efectivo, que hoy día en promedio las organizaciones tienen uno, hay otras que no tienen ninguno y otras 2 o 3, nos muestra por delante un camino bastante arduo de trabajo, por suerte para ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Hay que tangibilizar muchas veces el impacto en esta transformación. ¿Y por qué? Porque hay que convencer a la alta gerencia. Este es un caso de una empresa manufacturera fuera de Chile, esto no está hecho en Chile, donde ven ustedes a la izquierda, para que vean que no totalmente, pero aquí tiene una empresa que tiene 4 rojos. O sea hay 4 atributos que son no efectivos y el resto son comunes. O sea, una organización que está en bastantes problemas. Yo diría que esta es una situación probablemente de turnaround. Y ellos se han planteado dónde quieren llegar. Imagínense ustedes haciendo esto con sus top 20. Y ese es el perfil que han definido, su perfil aspiracional en 2 o 3 años. Y lo que han asociado es cuál podría ser el impacto de este cambio. Entonces dicen, bueno, tenemos que estabilizar la operación, reducir los costos variables, reducir los costos fijos, una serie de iniciativas bastante duras y lograr impactos por alrededor de $100 millones anuales. Esto está asociado además, y no lo puse aquí, con una serie de medidas que son el I, o la suma, no solamente los temas duros que están ahí, sino que además una serie de temas de desempeño de organización que está asociado a mejorar las 9 atributos que le mostré antes, que son las prácticas de la organización. Por último, temas para reflexionar. Yo creo que desde el punto de vista de ustedes, cuando avancen durante el día, lo primero que yo haría es, bueno, ¿dónde estamos hoy día en nuestro desempeño? ¿Cuáles son aquellas áreas que realmente me gustaría mejorar? ¿Y cuál sería un camino claro de transformación? ¿Qué perfil quiero alcanzar? ¿Cómo llegar ahí? ¿Qué elementos no efectivos debería neutralizar? ¿Cuáles son aquellos que hoy día en mi organización que realmente me están bloqueando? ¿Y cuáles atributos distintivos debería desarrollar? El segundo punto es que no solamente en esto el gerente general o dueño tiene un rol clave, también el líder de personas y el equipo en general, que deben actuar dando el ejemplo. ¿Qué papel han jugado ustedes hasta ahora en esto? ¿Están contentos? ¿Creen que es el papel que uno debe jugar en este tipo de transformaciones? ¿Son realmente el socio del gerente general y del equipo directivo en esto? ¿Son parte del equipo directivo? ¿Qué falta para tener mayor impacto? ¿Y qué hay del resto del top team? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Tenemos las capacidades y el equipo adecuado? Y estoy hablando de ustedes, de cada uno de ustedes en el rol que tienen. Empezando por ustedes mismos. ¿Cómo vamos a fortalecer el área de personas? Como ustedes se dan cuenta, esto requiere de unas capacidades importantes que van más allá de las capacidades, y esto lo hemos visto en muchos casos, de las capacidades tradicionales de departamentos de personas. Tiene que ver mucho con áreas de transformación, cambio cultural y con traspasar a la práctica iniciativas muy concretas temas conceptuales. ¿Qué capacidades tenemos hoy día para desarrollar estas transformaciones complejas y cuáles nos faltan? Y por último, ¿cómo pasar del discurso a la acción pero enfocada?
Nos encontramos en muchas organizaciones con un sinnúmero de iniciativas, tanto en términos de personas como en términos generales, 100 proyectos. Imposible. Es muy difícil, sin foco, realmente mejorar. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy día que no tiene impacto? Y mucho más importante aún, ¿cuáles son las 2, 3, 4, 5 cosas que realmente tienen impacto y en las cuales me debería enfocar? Eso es, para que ustedes reflexionen, creo que es importante durante el día pensar en estos temas. Les agradezco por la atención y muchas gracias.